El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, FARC-EP, encuentra sus raíces a mediados del siglo XX, en medio del periodo conocido como la violencia. Surge en 1964 las FARC como una guerrilla campesina que se identifica con el comunismo, con el fin de tomar el poder por medio de una lucha revolucionaria del campo a las ciudades. En 1982, las FARC proponen realizar un plan estratégico para la toma del poder, que pretendía llegar al poder por la vía armada. El presidente Belisario Betancourt decretó la amnistía para la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros. En 1984 se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las FARC-EP y el gobierno nacional en el municipio de La Uribe Meta, con el fin de fortalecer la democracia y garantizar la actividad política por parte de los miembros de las FARC. En la séptima conferencia de las FARC-EP formularon en su plan estratégico político-militar los criterios para la salida política al conflicto social armado. En 1985 las FARC se lanzan a la lucha democrática con la creación de la Unión Patriótica. Estos años de procesos de paz llegaron a su fin hacia la segunda mitad de la década de los 80, gracias a los incumplimientos a lo pactado entre las partes, la falta de garantías para ejercer la oposición y el accionar de los grupos paramilitares. La Unión Patriótica padeció una aniquilación en manos de los sectores radicales de la ultraderecha aliados con las élites nacionales. Consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. En el 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP llevaron a cabo el encuentro exploratorio con el fin de finalizar el conflicto armado entre las dos partes. Así, se produjo un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este acuerdo hace referencia al cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los colombianos, como los políticos, sociales, económicos y culturales. Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El derecho a seguridad jurídica, derecho a la seguridad física y el derecho a la no repetición. Asimismo, busca proteger los derechos de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables, grupos afrodescendientes y otros, los derechos de los campesinos, los derechos esenciales de los desplazados por el conflicto, de los adultos mayores y de la comunidad LGTBI. Algunos de los puntos que se plantean en el acuerdo son una reforma rural integral, participación política, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, garantías de seguridad, solución del problema de drogas ilícitas, víctimas, mecanismos de verificación. También se plantea la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se especifica su financiación, el modo en que operará y cómo será su funcionamiento. En 2018, la Fiscalía captura a Jesús Santrich por los delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz. En 2019, Iván Duque objeta 6 artículos de la JEP y la Corte Constitucional tumba dichas objeciones. Iván Márquez anuncia en un video que formará una nueva guerrilla junto con Santrich, El Paisa y Romaña. En cuanto a los puntos fundamentales del acuerdo, hasta hoy el punto fin del conflicto es uno de los que ha tenido más avances, por el desarme de las FARC y la reincorporación sociopolítica a la vida civil. Según cifras, en este proceso de acuerdo se han entregado 8.994 armas. A pesar de esto, aún se siguen asesinando líderes sociales y la tasa de mortalidad cada vez es mayor. Hay ciertos mecanismos de justicia transicional que empezaron a operar. La JEP permitirá castigar a los crímenes más graves y sistemáticos, darle seguridad jurídica a los excombatientes y miembros de la fuerza pública, y contribuir a la reparación de las víctimas. La Comisión de la Verdad buscará contar una verdad histórica y puede jugar un papel fundamental en la reconciliación de la sociedad. Están en marcha un programa de sustitución de cultivos ilícitos y la reincorporación de los excombatientes. Se ha logrado el 40% en cuanto al programa de restitución de tierras. Por otro lado, de las 123.000 familias que firmaron los compromisos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, 7.000 apenas fueron objeto del desembolso inicial. Lamentablemente, un 5% de los guerrilleros han vuelto a tomar las armas, en parte gracias al incumplimiento del gobierno. Actualmente en el gobierno de Iván Duque, en Colombia han sido asesinados más de 180 excombatientes. Se ha dado estigmatización de sus actividades y falta de garantías de seguridad. Han sido asesinados 155 líderes sociales, defensores de derechos humanos en 89 municipios del país. Y la semana pasada fueron asesinados 7 menores de edad en un bombardeo registrado por el ejército, que iba dirigido contra disidentes de las FARC. Bien.
de lo de la moción.